Ya. ¿Dónde? Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, Gillette wanted to see how far one ProGlide cartridge could go, so they sent me around the world to find out. I learned a few things along the way. los jóvenes de la Iglesia de la Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad ¿Cuántos a faltan? la luz de las escrituras. 18. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a estas personas que nos sintonizan en estos programas que conversamos. Un placer nuevamente que estén con nosotros, donde quiera que ya estén en sus casas descansando, en sus autos, recorriendo ya, teniendo el trabajo, o Ok. donde quiera que estén. Le damos las gracias por estar con nosotros y nuevamente le damos la bienvenida. Y en esta noche pues vamos a continuar hablando de este tema tan interesante que empezamos el día de ayer. Y quiero presentar esta noche también a los panelistas que hoy vamos a platicar de este tema tan interesante. Decimos que es los supuestos auxilios que quiere brindar la Iglesia Católica a todas las personas. En esta noche también tenemos un invitado especial, un ministro de la Iglesia que nos acompaña en esta noche. Y quiero darle la bienvenida a nuestro hermano ministro, hermano Jesús, bienvenido al programa. Pues estoy agradecido, ¿verdad? Porque me han invitado hoy a este programa. Es un tema muy importante, ¿verdad? Que invitamos a todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? Y que nos sintonizan a que nos sigan escuchando en nuestra plática. Es un tema muy importante para todas las personas, ¿verdad? Que el día de hoy se va a tratar aquí en este lugar. Así es, también esta noche quiero presentar a Isaías que nos acompaña, bienvenido. Yo sepa, César, como siempre es un placer estar aquí con ustedes y siempre invitando, ¿verdad?, a las personas a abrir, ¿verdad?, nuestra mente, así como el corazón, porque no nos podemos encerrar en que yo creo esto por tradición o porque así me lo enseñó mi papá o porque sí lo practicaron mis abuelitos, no. Vamos a pensar en el mejor lado, que es el lado espiritual. Entonces, estos temas son precisamente para ponerlos sobre la mesa y como lo mencionábamos, no es para que te cambiemos el modo de pensar, no. Es para que tú reflexiones sobre lo que conoces y sobre lo que practicas. Al final, ¿verdad? Tú eres el juez, tú eres el que decides, bueno, esto sí tiene sentido, sí tiene razón, máxime si lo que se está hablando está basado en las escrituras, César. Entonces, a eso queremos llegar con las personas que nos prestan su fina atención de escucharnos unos minutos y queremos que este tema sea interesante. César, ¿qué te parece? Sí, así esperamos que así sea. También nos acompaña su hermano, bienvenido. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor a todos mis hermanos que están aquí en el panel, que nos hacen el grandísimo favor de acompañarnos en esta noche, y a todos mis hermanos también que nos acompañan por medio de los medios, ¿verdad?, de comunicación por los cuales transmitimos esta señal. Pues es un gusto y un placer estar, ¿verdad?, acompañándolos nuevamente en la discusión, en la plática sobre este tema tan importante que hemos sacado a colación, ¿verdad? Lo veníamos diciendo desde el día de ayer, por alguna situación que se viene presentando en aquel lugar de México acerca de las reformas sobre, digamos, la educación laica, la de la reforma del artículo 24, y pues ya abundaremos más acerca de esta información para que usted entienda y sepa, ¿verdad?, sobre estos conceptos. Así es, también quiero presentar en esta noche a Elías que nos acompaña, bienvenido. Amén. La paz, Señor, a todos mis hermanos y así también a todos los que nos escuchan. Pues solamente los invitamos, ¿verdad?, para que así mediten en nuestra plática en esta noche y el Señor sea el que abre sus entendimientos. Y así si tienen una pregunta nos pueden hablar en esta noche tomando esa libertad y el Señor sea el que los bendiga. Así será, también nos acompaña su hermano Oscar. Sí, muy buenas noches. A tu hermano, al igual que mis compañeros, pues los invitamos a que se queden con nosotros en esta noche. El programa está muy interesante y la información que nosotros les podemos dar, piensa tu hermano que les puede servir de mucho.
paz del Señor está con ustedes, al igual que nuestros hermanos redescuchas, una vez más. Estamos, ¿verdad? Este panel aquí, preparados con información tanto bíblica como folletos que tenemos, información vía internet que hemos estado reuniendo para poder así de esta forma, ¿verdad? A la luz de las escrituras, llevar este programa, porque a esto hemos sido llamados, a este lugar, a este pueblo, a la iglesia, a la luz del mundo. Lo que hemos recibido de gracia, por la gracia de Dios, de gracia lo estamos pasando. En un tiempo estuvimos nosotros también encarcelados con esas vendas en los ojos, pero ya el Señor se encargó de quitarla de nuestros ojos, hermanos. Así es. Y hoy por eso damos testimonio de lo que muchos de nosotros hemos conocido. Y bueno, también el programa, pues platicamos el día de ayer, el tema para las personas que nos sintonizan es decíamos nosotros, los auxilios espirituales que quiere brindar la Iglesia Católica a todas las personas. Y uno de los supuestos auxilios o ayudas espirituales, como le nombran ellos, es acerca de la extremoción o los santos óleos, como platicábamos el día de ayer. Pero queremos recordarles a todas las personas que este programa es transmitido completamente en vivo a través del 900 AM aquí en Los Ángeles, en Radio Cali. Y aquí estamos transmitiendo para ustedes en vivo y también a través de internet. Nos pueden sintonizar en nuestra página oficial de www.nosotros.conversamos.com. También nos pueden sintonizar en www.ldmusa.org. Entran en la página donde dice radio, dan clic y directamente también nos manda hasta nuestro enlace en directo donde estamos transmitiendo también en vivo para ustedes. También quiero mencionar que nos pueden Sí, buenas noches, nada más quería saber cómo se escucha la señal de nosotros conversamos. ¿Sí? ¿Está escuchando bien todo? Ok, muchas gracias. Bye. También no olvide escribirnos a nuestros correos electrónicos que tenemos para ustedes, que son radio nosotros conversamos en @hotmail.com y también nosotros conversamos @yahoo.com. De esta manera puede contactarnos con nosotros, sus preguntas, sugerencias o las opiniones sobre los temas, sus saludos, todo son bienvenidos, sean nuestras páginas sociales o sean nuestros correos electrónicos. Y quiero mandar saludos a las personas que ya están conectadas con nosotros y que nos dejan pues, de alguna manera un mensaje. Un saludo para Delfina Romanillo, que también nos está sintonizando. Y también quiero mandar también un saludo para Alice Guzmán, Cindy Ortiz, para las personas que también están con nosotros. Dice saludos desde Tijuana, Delfina Romanillo la que nos manda ese saludo. Y bueno, a todas las personas que están ya conectadas con nosotros y a todas las demás personas, quédense, aquí estamos transmitiendo para ustedes en vivo desde Los Ángeles. Entonces vamos a iniciar nuestro tema. Recuerden que hoy nos pueden llamar al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Para que nos llamen y platiquen con nosotros. Bueno, platicamos el día de ayer un tema pues interesante, porque realmente esto es de preocuparse si realmente vemos el cumplimiento de las cosas. Y yo mencionaba esto porque de alguna manera esto tarde que temprano puede suceder si realmente se le concede a la iglesia. Y hace poco, pues, yo quiero dar un poco de mi experiencia. Hace poco, hace algunos días, pues, yo iba por algunos asuntos, hacerme unos estudios médicos a un hospital. Y al llenar yo la aplicación para pues que me brindaran los servicios necesarios, dentro de esas preguntas se incluía una, que si yo quedaba de alguna manera hospitalizado en esa, pues, por alguna razón, si yo aceptaba que un sacerdote me visitara. Yo realmente me sorprendí, mayormente ahorita aquí en Estados Unidos, porque decían, bueno, esto quiere pasar en México, pero aquí me sorprendí porque ya en la aplicación, los formularios que están dando, yo no sé si en todo puedo generalizar, pero al menos en el lugar donde yo fui, ya viene incluida esta pregunta, así como te piden tu nombre, tu dirección, tus datos, si eres alérgico a algo, si tomas medicamentos, las preguntas comunes, va incluida esa. Que si en caso de que tú necesites hospitalización o alguna ayuda, en este caso espiritual, que si quieres que sea el sacerdote el que te visite. Obviamente mi respuesta fue que no, pero yo me puse a pensar, bueno,
si en un hospital por lo regular son públicos, van inclusive personas que no son católicas, sean de la religión que sea, pero ¿por qué preguntar eso a las personas? Ahora, a mí me preguntaron, y en el formulario, pues al responder con una negativa, se pusieron ellos que no. Pero ¿qué hubiera pasado si ya no nos preguntan? ¿O qué pasaría si ya no es una opción de que tú puedas decir si quiero que me visite o no quiero que me visite? Sencillamente, si tú quieres un beneficio de esta naturaleza, tiene que ser el sacerdote el que lo haga. No podrás traer a tu ministro, no podrás traer a tu pastor, no podrás traer a tus familiares, conocidos, amigos para que te ayuden de esa manera. No. ¿Quieres ayuda? Ahí está el sacerdote. Entonces, eso es para que pues, veamos la realidad de lo que está pasando. Y aunque decimos que la iglesia brinda sus servicios, sus auxilios, sus ayudas espirituales, entre comillas, veamos que eso, bueno, si lo quieren hacer, que lo hagan allá entre ellos. Pero, ¿cómo sería si lo quieren hacer entre todas las demás personas? Y es que textualmente, César, de los 5 puntos que pide la Iglesia Católica, el cuarto de ellos pide la libertad para brindar auxilios espirituales a hospitales, asilos, reclusorios y orfanatos. Y estamos viendo que aunque ya lo hacen, porque tienen esa libertad, lo vemos nosotros, los hospitales como andan en los pasillos, ellos yendo de aquí para allá, incluso en lugares en donde no está ocupados al 100% por personas que son católicas. De corazón, ya al de alguna manera reformarse estos puntos que ellos quieren hacer en nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ya no tendríamos nosotros el derecho de decir sí o de decir no. Simplemente ya sería una imposición, y lo que no queremos precisamente es que pase esto, porque esto es lo que nos garantiza el Estado laico, precisamente nuestra libertad de creer y nuestra libertad de decidir. Y quiero hacer mención en un artículo, ¿verdad?, que las Naciones Unidas firmaban con los Estados Unidos mexicanos el 20 de mayo de 1981. Bueno, esto se publicó en el 81, aunque las Naciones Unidas lo aprobó en el año del 66. En el artículo 18 de este instrumento, hablando de la libertad religiosa, ellos lo firmaron como un derecho fundamental. Y un derecho fundamental es algo que no puede suspender ningún estado, en ningún estado de la República Mexicana no se puede suspender, ni siquiera en una situación crítica. Quiero con esto recordar que lo que la Iglesia Católica quiere hacer, porque es ella, ya con sus aliados dentro del Congreso, porque incluso el que lo promovió, que es un priista, él precisamente recibió la orden de uno de los diputados, y no estamos hablando de política, pero queremos ir al trasfondo de esto. Solamente llegar de quién viene y para qué lo quiere. ¿Para qué quiere la Iglesia Católica? Para conseguir prerrogativas y para conseguir privilegios, los cuales perdió desde la reforma, ¿verdad?, juarista, y los quiere recuperar hoy en este tiempo. Por eso te hablamos de estos temas, y el tema del que te estamos hablando es precisamente ese, de la extremaunción, en donde ellos piden, ¿verdad?, la libertad para brindar auxilios espirituales. Vamos a hablar un poquito más de esto. Sí, abundando un poquito más, hermano, en lo que usted acaba de hablar, queremos dejarle en claro a todos nuestros radioescuchas que de lo que estamos hablando acerca de esta reforma que estamos mencionando es la reforma al artículo 24 constitucional de la República Mexicana. Esto que oficialmente se conoce como Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad?, la cual tiene una constitución política como todos los países del mundo, ¿verdad? Y en esta constitución es donde se establecen las garantías, los derechos y las obligaciones de todo ciudadano del país. En este caso, en el país de México, estamos hablando de que quieren ellos hacer una reforma al artículo 24, ¿verdad?, donde se establece la libertad de culto, la educación laica,
¿verdad? La libertad de que uno pueda sustancialmente profesar la fe que uno elija, la fe que más a uno le convenga. Y en una de esas reformas que le quieren hacer a este artículo 24, pues está lo que nuestro hermano, ¿verdad?, estaba mencionando. Uno de los privilegios que ellos quieren llegar a obtener es eso, tener la libertad de ir a cualquier centro de hospitalización, centro de cuidado de ancianos, asilos y todo esto para que ellos libremente puedan administrar esta famosa unción para los enfermos, ¿verdad? De la cual les estamos hablando, ¿verdad? Con toda libertad, sin que nadie les estorbe y de alguna manera quizás, ¿por qué no? Pues hacerlo hasta de manera arbitraria, aún con aquellos que no profesaren la religión católica. Y esto pues es para pensarse porque recordemos que tenemos libertad de poder elegir, de profesar la religión que nosotros creamos, que más nos convenga. Y no estamos, digo, para estar aceptando pues la que el gobierno quisiera imponer por medio de la Iglesia Católica, que es la que persigue la reforma de este artículo. Pues es como están diciendo y mencionando, ¿no, hermanos? Estas personas que ahora son políticos, pues ciertamente, pues ellos vienen de la misma masa, son católicos, Así es. profesan esa misma Esa misma fe. tradición, Así es. porque fe, no vamos a decir que es una fe quizás silvestre, pero es una tradición donde el mismo clero los ha puesto, porque muchos de estos han estudiado en colegios católicos, Así es. donde han ido creciendo con eso y ese resentimiento, como ha dicho usted, desde el tiempo de Juárez, ¿no? Desde aquel entonces, cuando este artículo fue aprobado. ¿Pero por qué fue aprobado? Porque para entonces tenía que ver ese libertad, ese Así es. derecho a que la persona pudiera elegir, pudiera escoger lo que más le parecía. Así Porque es. vamos yéndonos un poquito más atrás en el tiempo. ¿Qué pasó cuando vinieron los españoles y conquistaron lo que fue México, lo que fue Centroamérica, Suramérica? ¿Qué vinieron a hacer los españoles? Venían con todos aquellos jerarcas y a todos los aztecas los exterminaron. ¿Por qué? Porque vinieron a imponer su tradición. Sí, Vinieron así es. a robar los tesoros de México. Hoy el México ha crecido, Ha evolucionado. pero la Iglesia Católica quiere una vez más, de una forma, imponer su orden, imponer su ley. Ahora, el artículo 24, claro, van a decir los católicos, es que no vemos nada malo. Claro que ellos no lo ven, porque a ellos les da igual hablando de la feligresía. Pero si ven noticias, si ven artículos vía internet, si ven revistas que salen de México y eso, estamos viendo, ellos están queriendo terminar también con muchas congregaciones que hay personas proclamando o predicando un evangelio de Jesucristo, porque ellos quieren ser los únicos, los absolutos. ¿Qué pasaría con el artículo 24? Podrían proclamar ellos, no solamente el ejército mexicano también sufriría eso, como has dicho, las escuelas, donde en las escuelas los niños, los jóvenes, los adultos van a instruirse para una capacidad para ser unos buenos ciudadanos. Pero ellos ahora quieren imponer todo eso de rezos, de unciones. Y decía nuestro hermano al principio, ¿verdad? Su testimonio de cómo él se sorprendía al ir a un hospital. Su hermano hace 14 años no era parte ni de la iglesia La Luz del Mundo. Tu hermano, desafortunadamente, lo digo, nació en la tradición de la ramera. Y entonces, ¿qué pasa? A tu hermano estuvo en el hospital y este es un testimonio verídico, el cual cualquiera puede buscar en el hospital de niños del condado de Los Ángeles. En el año del 98 tuve un niño que cayó de un tercer piso y el niño quedó pues en grave estado y ahí estaba, como ha dicho los hermanos, llegaban personas, es que acá tenemos un sacerdote. Es que hay un sacerdote que le puede dar la unción. Tu hermano era
voy a decirlo, pues era católico de hueso colorado, porque crecí en esa tradición. Entonces, pero mi compañera decía, mi esposa decía, no vas a bautizar al niño, porque yo no sabía, porque simplemente le hacía caso. Decían ellos que tenía que haber sido bautizado porque el niño se iba a perder. Pero ahora, en la gracia de Jesucristo, en la verdadera iglesia, hemos visto a través de las escrituras que el bautismo no es para los niños, sino para los adultos, porque uno es el que comete errores, comete pecados. El niño jamás hace eso. Pero son cosas que debes tú saber, Radio Escucha. Si no te congregas en ese lugar, si eres cristiano de cualquier parte, esta, esta llamada iglesia, este romanismo, este imperio romano, está marcando velozmente, nuevamente, quiere una vez más tener todos los créditos, tener todos los derechos, no solamente en los estados mexicanos, pero Centroamérica, y aún aquí lo ha visto nuestro hermano en este país de Estados Unidos, como tu hermano lo experimentó hace 14 años, cuando me exigían, me pedían, exigiendo que bautizara a ese niño porque se iba a perder, mas tu hermano pues nunca se dio a eso, pero vemos que no lo hacen con aquella cosa de ir a ayudar, a darle un beneficio quizás a la persona espiritual, sino está uno en su dolor y están atacando en exigencias. Bueno, es un sistema. Es un sistema que la Iglesia Católica siempre ha empleado, porque incluso cuando ellos instituyeron de los 7 sacramentos que tienen, la extremaunción, que viene siendo el quinto sacramento de los 7, en las líneas finales de este sacramento leemos que proclamaban que cualquiera que se atreviera a decir que esto no es de revelación divina, la palabra más famosa de ellos es el tal sea anatema. O sea, con esto como diciéndole a la gente que quedaban con una maldición cualquiera que no creía a esto. Vamos a regresar a la palabra que mencionábamos el día de ayer, porque quisiéramos que nuestro hermano, ¿verdad?, aquí en el panel, nos explicara lo que para ellos era la extrema unción, que hoy en día ya no existe, porque a partir de 1972, Pablo VI cambió, ¿verdad?, esta doctrina, por eso volvemos a decir, una doctrina cambiante, la cual se aplicaba antes de 1972 en casos que solamente eran de muerte. Incluso, ¿verdad?, en los lineales que ellos escriben en sus cartas del Vaticano a las otras iglesias, se le decía que era la unción para moribundos. Cuando ellos toman como base, hermano Jesús, el texto del apóstol Santiago, porque ellos se basan en ese texto, y dicen que él fue el que mandó, e incluso en una de sus líneas dice que no hay un lugar, no hay un tiempo en donde el Señor haya de alguna manera dado esta autoridad a sus apóstoles para que ellos lo dicen textualmente, que no hay, ¿verdad?, palabras o tiempos que se encuentran en la Biblia que el Señor le haya dado la autoridad a sus apóstoles para que ellos ungieran con aceite a los enfermos o para que impusieran las manos. El día de ayer decíamos y dábamos 2 textos en donde sí los hay, cuando el Señor le da la autoridad a sus discípulos. Claro que sí, ¿verdad? Siempre la iglesia, la luz del mundo, se ha caracterizado, ¿verdad?, en fundamentar sus argumentos, su enseñanza, la doctrina que tiene por medio de las Sagradas Escrituras. Nunca nos hemos regido como la Iglesia Católica inventando dogmas, ¿verdad?, que al creyente le infunden un temor, un miedo. ¿Verdad? Si tú no obedeces este dogma que está inventando la Iglesia Católica, automáticamente lo maldicen. Queda destituido dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad?, como fue al principio, en la conquista de América. De esta manera vino la Iglesia Católica implantando dogmas, enseñanzas que nunca conocían nuestros antepasados. Y la Iglesia, la luz del mundo, siempre se ha caracterizado, ¿verdad?, con que ha hablado con fundamento bíblico. El apóstol Santiago
En el capítulo 5, versículo 14, dice de esta manera: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El apóstol está hablando en una forma clara para que los radioescuchas, ¿verdad? Comprendamos, entendamos lo que el apóstol Santiago está hablando a la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Está hablando de una oración. Una oración no es un rezo, porque el rezo es una repetición de palabras, ¿verdad? Que el hombre se lo graba, que los niños tienen que aprendérselo, y la oración es de acuerdo a la necesidad que hay dentro de la iglesia, dentro del hogar, dentro de aquel enfermo, ¿verdad? Y lo que viene efectuando en la iglesia del Señor es la oración, no es la unción, no es el aceite en sí. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, es decir, lo va a sanar. La oración es para levantar al enfermo, aquel que está paralítico, aquel que está ciego, aquel que tiene alguna enfermedad. No es para sepultarlo ni para despedirlo, sino todo lo contrario. La oración, dice el Espíritu de Dios, es para sanar, para curar, para aliviar, ¿verdad? Entonces no dice que con el aceite la persona ya va a ser despedida y se va a morir. Si Dice me permite, a ver, sí, ¿cómo si no? me permite, hermano Jesús, nada más quiero textualmente leer la definición de extrema unción, por lo que usted está diciendo, Sí. ¿verdad? Caso extremo o de muerte, dice, el sacramento de la Iglesia Católica que consiste en la unción con óleo sagrado hecha por el sacerdote a los fieles que se hallan en inminente peligro de muerte. Y hago la pregunta, ¿entonces no es solamente para moribundos? No es, hermano, nunca el Espíritu de Dios ha hablado, ¿verdad?, que es para despedir a un hombre que ya está por morirse. Okay. No, la oración es para sanar, es para dar vida. Y los radioescuchas que nos están oyendo y que nos están sintonizando, les invitamos a que se unan a lo que el Espíritu del Señor nos está hablando, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, dice el Espíritu de Dios, lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Esto es lo que el Espíritu del Señor nos habla por medio de las Sagradas Escrituras, y también la Biblia católica lo habla de la misma manera. Hermano, yo le quisiera hacer una pregunta de acuerdo a lo que usted acaba de leer en el versículo 15. Dice de esta manera, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Yo le quiero hacer una pregunta. Cualquier tipo de pecados que esta persona hubiere cometido, ¿le serán perdonados o unos sí u otros no? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque nosotros conocemos que en la Iglesia Católica hay algunos pecados que ellos le llaman capitales, que por cierto es una lista de 7 pecados, y otros pues, que son veniales, que son, digamos, más sencillos, que supuestamente Que no son de muerte. que no son de muerte, o sea, que son perdonables. Entonces mi pregunta es, puesto que usted ha leído aquí lo que el Espíritu de Dios dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mi pregunta es nuevamente entonces, ¿toda clase de pecados le son perdonados a la persona, hermano? Toda clase de pecados, el apóstol Santiago lo está hablando. Nunca el Espíritu de Dios, ¿verdad? Al hablar de perdón de pecados, nunca el Espíritu del Señor ha dicho estos sí y estos no. Todos los pecados que el hombre comete le son perdonados por la oración de fe, dice el Espíritu del Señor.
allí alcanza esa bendición de parte de nuestro Dios. Otra de las cosas que quisiera mencionar es que el 30 de noviembre de 1972, en la nueva Constitución, porque así la llamó Pablo VI, Sí, dice que se hace la adaptación pertinente, o sea, con esto están haciendo adaptaciones, ¿verdad?, a este sacramento para actualizarlo, y que ya también se puede utilizar cualquier tipo de aceite. Si nos vamos, hermano, a las escrituras, en las siempre se lee, ¿verdad?, que se utilizaba un ungüento, ¿verdad?, sí, el aceite de oliva. sí, claro. Pero en la nueva Constitución, bueno, un poquito más adelante Sí, mira, termino de la pregunta, esto César. invitamos a las personas a que se queden con nosotros. Hay mucha información todavía que platicar con ustedes, pero vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa para que escuchen las direcciones localizadas aquí en Los Ángeles y continuamos platicando este tema tan interesante. Quédense con nosotros y volvemos en un momento. 300 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Ustedes en este programa nosotros conversamos, estamos platicando acerca de la extremunción que va a llevar, que conlleva a la práctica, quieren hacer los sacerdotes, la Iglesia Católica, de imponer los supuestos auxilios espirituales a las demás personas. Y platicamos esto por la pretendida reforma que se está queriendo hacer en México acerca del artículo 24 y los demás artículos que conllevan a la desmantelación o al desmantelamiento del Estado laico, o sea, quitar la libertad religiosa en México. Entonces, uno de esos puntos es que ellos quieren tener la libertad de brindar esos auxilios, como le llaman ellos, espirituales. Y uno de esos auxilios espirituales es la extremunción, o como ya hemos dicho últimamente, ya cambió de nombre y ya solamente se conoce como la unción de los enfermos. Quiero mencionar antes de que sigamos platicando con nuestro invitado, nuevamente que estamos para ustedes en vivo aquí en Los Ángeles, transmitiéndoles desde el 900 AM aquí en Radio Cali, o a través de internet también en www.nosotrosconversamos.com, o también nos pueden sintonizar en www.ldmusa.org. Entran donde dice radio y ahí solamente le dan clic y estarán directos con nosotros en nuestro enlace. Escríbanos a nuestras direcciones, correos electrónicos, radio nosotros conversamos en hotmail.com y nosotros conversamos @yahoo.com. A través del Facebook, sintonícenos también en nuestro portal de Nosotros Conversamos y en Twitter @nconversamos. Ahí estamos también para ustedes transmitiendo y ahí pueden dejar sus comentarios, saludos, todo eso. Y hoy no olviden que nos pueden llamar al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Si no quiere salir en vivo como estamos ahorita, puede llamar y solamente dejar su comentario y nosotros lo pasamos aquí al aire. Quiero mencionar también un saludo de una persona que nos escribió hace un momento y es de Agustín Aguilar. Dice: la paz del Señor, un saludo desde de Agustín Aguilar, desde la Ciudad de México, que también nos está escuchando en aquel lugar. Bueno, también un saludo también para él.
y para todas las personas que se conectan con nosotros vía internet o aquí localmente en Los Ángeles, les damos las gracias y los invitamos a que se queden con nosotros. Nuevamente, hoy es martes y decimos el teléfono está a su disposición, área 714-602-8354. Sí, hermano, con lo que estaban diciendo los hermanos acerca, ¿verdad?, el perdón de los pecados, en esta página de internet, ¿verdad?, en Wikipedia, uno puede, el radioescucha puede meterse a esa página, Wikipedia, o solamente se puede meter a la página de Google y puede poner la palabra extrema unción y automáticamente lo va a mandar a esa página y ahí es donde puede agarrar información. Pero en una de esas partes dice Beda el Venerable, en el año 735, dice, el perdón de los pecados graves no se logra mediante la unción y la oración, sino con el arrepentimiento y la confesión a los sacerdotes, que son complemento de la unción. Pero hace un momento leía nuestro hermano Jesús en la Biblia, y tu hermano también aquí tiene una Biblia guadalupana, que es la Biblia católica, edición católica, y dice ahí mismo en Santiago el 15, y la oración nacida de la fe salvará al enfermo y el Señor la aliviará, y si se halla con pecados, se le perdonarán. Estamos viendo que hay una contradicción entre ellos mismos, que ellos están poniendo pecados grandes, pecados pequeños, pecados capitales. Hay como que tienen diferente estatura, elevadura de pecados. Y si vemos tanto en esta Biblia, que es la guadalupana, la católica, y la que ellos le llaman la Biblia de los protestantes, el Señor Jesucristo no hace una diferencia, una mención de que ciertos pecados van a ser retenidos o no van a ser perdonados o van a tener que hacer otro trabajo extra para poder llegar a ese perdón de esos ciertos pecados, los cuales la Iglesia Católica está haciendo una excepción. Sí, o como usted bien dice también, ¿no? Como usted lo mencionaba, la contradicción, ¿verdad? Ya que no hablan ni de las estaturas ni los tamaños y dimensiones de los pecados, la contradicción es que ellos en lo que usted leía, ahí en el artículo de Wikipedia, dice que no se les serán perdonados los pecados por medio de la unción. Pero las escrituras, tanto la de ella como la de nosotros, dice que sí. Entonces, este es un punto que nosotros queremos resaltar para que la gente se dé cuenta si esta doctrina en la cual ellos creen y la cual claman en sus momentos de dolor y de aflicción, en sus momentos de enfermedad, será verdaderamente el consuelo que su alma necesita, ¿verdad? Verdaderamente para recibir aquel alivio, vuelvo y repito, para recibir aquel consuelo y para recibir aquel verdadero perdón. Entonces, con estas contradicciones yo pienso que lo único que nos queda a nosotros hacer, el único recurso que nos queda a nosotros es creer en la verdadera palabra que un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo en este tiempo nos ha enseñado, y que la escritura que estamos leyendo da testimonio de esas cosas. Entonces, nosotros queremos hacerle también otra pregunta, ¿verdad?, al hermano que nos acompaña, ¿verdad?, en esta noche, acerca de, pues ya que estamos hablando de esos pecados, los tamaños de esos pecados, si nos puede explicar el hermano si esto tiene fundamento bíblico o si habla de eso acerca de que hay unos pecados que se puedan perdonar, o si unos son grandes o si unos son chicos, ¿por qué ellos hablan de una diferente clase de pecados, hermano? Pues precisamente, ¿verdad? Ellos hablan de diferentes pecados para hacer creer al católico que hay diferentes pecados grandes, chicos, ¿verdad? Y con esto infunden temor al creyente católico. Entonces el creyente católico, al oír que hay unos pecados que no se pueden perdonar, entra un temor a todo católico. Y al entrar ese temor en el católico, que quiero que me disculpen lo que van a oír,
a veces por no leer la Escritura, porque nunca abrimos la Biblia, y el sacerdote y la Iglesia Católica, ¿verdad?, que pareciera que leyera la Biblia, pero nos damos cuenta que en realidad no leen la Biblia, sino que se basan directamente por puros dogmas para infundir el temor en todo miembro católico, y ese temor los hace a ellos pensar que verdaderamente existen pecados que no se pueden perdonar y otros pecados que sí se pueden perdonar. Pero leímos nosotros en Santiago 5, 14 y 15, donde dice el Espíritu del Señor, allí no está diciendo el apóstol Santiago que unos pecados son perdonados y otros no. Dice, si el hombre hubiere cometido pecado, dice, le serán perdonados. Sí, sin hacer ninguna diferencia, ¿verdad? Sin hacer ninguna diferencia. Bueno, pues Dios le pague a nuestro hermano y queremos nuevamente, ¿verdad?, redundar en esta situación, puesto que estamos hablando de la unción de los enfermos. Y esta unción, pues es lo que significa realmente, pues es brindar el consuelo, como ellos lo dicen, ¿verdad? Es el brindar el consuelo a los enfermos, es el sacramento, dice, que le da fuerza y ánimo y consuelo, dice, a una persona enferma, dice, y la prepara para una muerte según en el propio concepto de ellos. Y entonces, pues aquí nosotros queremos hacer ver, ¿verdad?, nuestros radioescuchas, ¿verdad?, de que vean y se den cuenta si verdaderamente esta extrema unción les podría ayudar, ¿verdad? Y digo yo, me dirijo precisamente a nuestros compatriotas mexicanos que nos están escuchando, ¿verdad? Si acerca de esta reforma, ¿verdad?, que se lograra, supuestamente se diera en aquel país de México, digo, ¿serviría de algo? ¿Serviría de algo que la Iglesia Católica arbitrariamente tomara esta oportunidad de darle, aún en contra de su propia voluntad, esta unción a aquellas gentes? Digo, ¿serviría de algo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer para meditar en estas cosas, con la ayuda de Dios. Este otro hombre, Pedro Lombardo, consideraba la unción de los enfermos como sacramento de los moribundos. Sí, mire, creo que tenemos una llamada. Queremos darle la bienvenida en esta noche. Sí, adelante, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Solamente quiero un comentario. Sí, adelante. Mire, estoy escuchando su programa, y es un programa que nos viene bien a todos, ¿verdad? Porque hablan con la verdad. Y yo soy de la iglesia metodista. Y quiero felicitarlos porque es la única iglesia que he oído que hablan con la verdad a todos. Y que no se miden. Y que los felicito y que sigan adelante en su programa. Y en realidad, qué bueno que hablan esto y que muchas iglesias se detienen a hacerlo por miedo. Y ustedes tienen la verdad. Dios los bendiga. Sí, pues le agradecemos su comentario igualmente, ¿verdad? Dios le bendiga a usted. Y pues usted lo ha dicho, ¿verdad? Nosotros pues no tomamos valor por nosotros mismos, sino que, como ya lo hemos mencionado aquí, el valor que nos asiste a nosotros es el tener la verdad. Y la tenemos simple y llanamente, si se puede mencionar de esta manera, porque hay autoridad de Dios sobre la faz de la tierra en este tiempo. Como en aquel tiempo, con esa autoridad que hablaba el apóstol Santiago, porque en él estaba el Espíritu de Dios, también en este tiempo está un apóstol del Señor Jesucristo que tiene esa misma autoridad y él es el que nos da esta seguridad y este valor para hablar de estas cosas. Adelante. ¿Hay requisitos para la unción de los enfermos? Es la pregunta. Porque se utilizan algunos elementos. Entre ellos, uno de los que menciona, ¿verdad?, en las Escrituras es la fe y la unción. La unción se hace con un elemento y la fe también. La segunda es, debe de haber autoridad o cualquiera puede emplear, ¿verdad?, la unción a los enfermos. Es algo que nos quisiera que nos ampliara un poquito más aquí el hermano Jesús, porque esto es algo de pensarse. Para mí, lo que hicieron de separar los pecados veniales de los capitales es más bien como un negocio redondo. ¿Por qué? Porque en cada extrema unción que ellos van, no van por nomás, sino que ellos cobran.
Y si aquella persona no alcanzó la salvación en la tierra por haber tenido pecados capitales, lo mandan al purgatorio. Y para que ellos lo puedan sacar del purgatorio tienen que hacerle una misa gregoriana y también se cobra. Entonces, para mí esto es más como un negocio redondo, para cobrar aquí y para cobrarle después de que se haya ido. Entonces, hermano Jesús, a ver, hay elementos, ¿verdad? Y existe la autoridad. ¿Cuáles son, hermano? Pues hay muchos elementos donde el Espíritu de Dios, ¿verdad? Hablando por el Señor Jesucristo, claro está, ¿verdad? Que los apóstoles, todo lo que hacían ellos, lo hacían porque Cristo les dio una autoridad. Así es. Les dio una autoridad del Señor Jesucristo a sus apóstoles, y en esa autoridad que el Señor le da a sus discípulos, les da una facultad de perdonar pecados, les da facultad de sanar enfermos, ¿verdad? Y una persona que no tiene autoridad de parte de Dios, todo lo que hace no es aprobado por Dios, no es avalado por Dios, ¿verdad? Porque la Escritura nos da testimonio que los discípulos, ¿verdad? El Señor les ordenaba, y todo lo que hacían ellos era porque Dios les dio, el Señor Jesucristo les dio esa autoridad a sus discípulos, ¿verdad? Si gustan, podemos leer en Hechos capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra del Señor de esta manera: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Allí está hablando el apóstol del Señor y diciendo: no lo hemos hecho por un propio poder de nosotros, sino este poder nos lo dio Cristo Jesús. Así es. Entonces, sí, mira, aquí sí, tenemos hermano. otra llamada, queremos darle la bienvenida. Sí, adelante, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué tenemos el Sí, gusto? José Reyes. José, adelante con tu comentario. Nomás quería felicitarlo. Yo soy católico de corazón colorado, como dicen, ¿verdad? Pero he leído la Biblia de la católica y no viene la Virgen de Guadalupe ahí. Yo no entiendo por qué hay que venerarla a ella. Entonces yo creo que más bien dicho, eras de hueso colorado, porque al darte cuenta de los errores que tiene la iglesia, yo creo que también eso te puede abrir tu mente para que comprendas bien las cosas que no están correctas. Sí, Pero de todas maneras te bueno. agradecemos. Sí, adelante, adelante, José. Sí, nomás quería felicitarlo. Bueno, pues te agradecemos tu Y comentario. que sigan su programa bien y que Dios los bendiga. Sí, adelante. Bueno, te agradecemos tu comentario y ojalá también que muchas personas que como él y otras que nos sintonizan y aunque no llamen, pues se dan cuenta de pues del engaño, del error en que están viviendo. Y comentando con lo que estábamos diciendo, hermano Jesús, también yo quisiera que también le explicara a las personas que nos están oyendo, ya nos quedan unos minutos, pero ya hemos estado viendo que la Biblia sí menciona, inclusive la Biblia guadalupana, la versión que sea, de que sí, por medio de la presentación de enfermos existe un perdón. Pero ¿de Sí. quién proviene ese perdón? Porque a la gente le hacen creer que es por medio del sacerdote. ¿Quién realmente, por medio de quién se recibe ese perdón del enfermo? Pues el perdón se recibe de un hombre que verdaderamente tiene autoridad de parte del Señor Jesucristo. Porque encontramos nosotros, ¿verdad? Encontramos siempre que la Iglesia Católica, ¿verdad?, ha tratado de presentarse como la iglesia verdadera, la iglesia única, la iglesia mayoritaria, ¿verdad? Y siempre
cuando oímos nosotros que la Iglesia Católica y el sacerdote dice es la más grande, pero si todo aquel que es católico le exigiera al sacerdote, ¿verdad? Le exigiera al sacerdote, muéstreme en la Biblia lo que usted me está hablando, lo que usted me está enseñando, el sacerdote no te enseñaría ningún texto bíblico, porque no tienen bases, no tienen fundamentos, ¿verdad? Dentro de la Biblia, ni dentro de la Biblia católica, ni dentro de la Biblia evangélica como se conoce comúnmente. Pero tanto la Biblia católica como la Biblia evangélica que se conoce es lo mismo. Ni en un lado ni en otro tienen fundamento para que ellos, ¿verdad? Lo que hace una persona sin autoridad de Dios no tiene validez ante la presencia de Dios, ante Cristo, ¿verdad? Porque sencillamente la doctrina de Cristo y la doctrina de la Iglesia Católica es muy diferente. Y si es diferente, ¿verdad? No se puede decir que son enviados de Dios, porque si fueran enviados de Dios, trajeran la misma doctrina que predicó Cristo hace 2000 años. Y vemos nosotros mucha diferencia en las enseñanzas, ¿verdad?, de la Iglesia Católica y la Iglesia verdadera de Jesucristo, la Iglesia verdadera de los apóstoles. A los apóstoles el Señor Jesucristo les dio potestad, les dio autoridad y a ellos les ordenó que fueran a predicar el Evangelio, no a imponerlo, no a obligar a las personas como ahora se quiere cambiar el artículo 24, ¿verdad?, para ejercer lo que vinieron a implantar cuando se conquistó, según ellos, disque América. La Iglesia verdadera de Cristo trae la doctrina que fue predicada por el Señor Jesucristo y sus apóstoles hace cerca de 2000 años. Y un apóstol tiene autoridad de parte de nuestro Dios porque su doctrina lo identifica, su doctrina lo hace reconocer ante el mundo porque se habla la verdad. Ahora, hermano, algo que se me hace interesante es que en las escrituras menciona por la imposición, ¿verdad? Sí. De las manos. Y yo he mirado cuando ellos hacen el acto que hacen la señal de la cruz en todos aquellos que reciben la unción de la Iglesia Católica, o sea, en todos los enfermos. Esto, ¿qué garantiza? O sea, porque vamos a decir que pasara esta reforma y que la Iglesia Católica verdaderamente tuviera la libertad del cuarto punto que pide, el hecho de que hagan la unción a los enfermos con la señal de la cruz en la frente y en las manos, ¿qué garantiza eso, hermano? ¿Hay alguna ventaja? O más bien, porque yo lo considero que la cruz, lejos de ser de bendición, es más un signo como de muerte. Así es. Pero ellos lo utilizan mucho. Pues en realidad, lo que acabamos de decir hace momentos, lo que la Iglesia Católica practica no tiene fundamento bíblico. Y el apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia, en el capítulo 3, dice el Espíritu de Dios, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El apóstol San Pablo está hablando en Gálatas capítulo 3, versículo 13. No está diciendo que el signo de la cruz sea de bendición. No está diciendo el apóstol San Pablo, ¿verdad?, que el signo o lo que hace el sacerdote de pintarles una cruz a los enfermos o con el aceite y decirle con esto ya son perdonados tus pecados, ya con esto te vas a ir al cielo. El apóstol de Jesucristo, que el Señor Jesucristo levantó para predicar a los gentiles, él está hablando y no está diciendo que la cruz es signo de bendición, sino todo lo contrario. Está diciendo, ¿verdad?, que dice el Espíritu de Dios, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero.
Y la cruz es signo de maldición. Algo más interesante, hermano, y con esto pienso terminar. En el Catecismo de Juan Pablo II se dice que la unción a los enfermos no se administra a niños menores de 7 años. ¿Es bíblico? O sea, la Iglesia a la luz del mundo sí puede presentar o ungir a un niño enfermo aunque sea menor de 7 años. Precisamente el apóstol Santiago, ¿verdad? Él está diciendo que cuando haya alguien enfermo en un hogar, no está diciendo el apóstol Santiago de cierta edad en adelante puede pedir la oración, se le puede ungir. El apóstol Santiago está diciendo, si en un hogar un niño chiquito está enfermo de 1 año, o de meses, o de días de nacido, cuando el padre ve la necesidad que hay en el hogar, él debe de acudir a los ancianos de la iglesia. Debe de acudir a esa iglesia, ¿verdad?, donde hay ancianos, y dice que la oración de fe sanará al enfermo. No dice si debe de ser de cierta edad a cierta edad, no. Cualquier edad del niño, de la niña, del ancianito, de la persona que sea, el Espíritu del Señor está hablando y nunca dice de cierta edad puede pedir la unción y de cierta edad no la puede pedir. Hay libertad, según el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, esto nos hace ver claramente que todas estas enseñanzas que practica la Iglesia Católica, pues son enseñanzas que urdieron ellos mismos en sus mentes de hombres, mentes de hombres corruptas y que no tienen nada de santidad, ¿verdad? Recordemos lo que usted leía, ¿verdad?, acerca de lo de la cruz, que dice que maldito todo aquel que es colgado de un madero, recordándole también a aquellas gentes que en aquel tiempo el madero era el instrumento que le daba muerte a todos los delincuentes. Sí. Precisamente por eso lo dice el Espíritu de Dios, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces no le podemos, yo hago una sugerencia para pensar a la gente, ¿verdad? Si en aquel tiempo hubiese existido como instrumento de muerte a los delincuentes la silla eléctrica y en eso hubieran matado al Señor Jesucristo, ¿traerían entonces una silla colgada en el cuello? Probablemente sí, porque sabemos que la iglesia, el romanismo, ha traído sus tradiciones paganas de todos aquellos pueblos que fueron conquistando a través de los siglos. Y así es como quedaron ellos también con la cruz, pues los romanos eran los que lo usaban, como han dicho ustedes, para colgar a todos aquellos que eran asesinos. Y de esa forma, hoy día, vemos, por eso es que en los hospitales, en los cementerios, en las villas, en las calles, vemos que cuando ha visto un muerto, que ha sido alguien asesinado, ¿qué vemos ahí? Una cruz. Una cruz. ¿En ¿Por los qué? cementerios? En los cementerios. Es un signo de muerte. En todos los lugares. Es signo de maldición, ¿verdad? Es signo de maldición y desde un principio, ¿verdad? Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis su cuerpo pase la noche sobre el madero. Esto se viene efectuando desde miles de años. Entonces, hermano, usted nos está diciendo que lejos de que esta unción dé consuelo, salvación y perdón de pecados, con estas señales de la cruz, lo único que está haciendo es maldecir a aquel que recibe esta famosa unción. Es maldecir. Bueno, pues el tiempo se nos terminó. Solamente quiero agradecer a nuestro hermano ministro, hermano Jesús. Dios le pague por haber estado con nosotros. Amén. Hermanos panelistas, también les agradecemos su participación. Y para la gente que nos escuchó aquí en Los Ángeles y a través de internet, también les mandamos un saludo. Les deseamos a todos que Dios los bendiga. Los esperamos en la próxima emisión de este programa Nosotros Conversamos, donde también trataremos temas también más interesantes, en los cuales siempre tenemos una base. Hablar con la palabra de Dios. Y siempre decir con un propósito de que eso llegue a sus corazones. Entonces nos despedimos de ustedes, deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Amén. Nosotros Conversamos no es un programa más,
es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.